Hola, mi nombre es Erwin Medina y este día les voy a presentar la Agenda 2030, cómo utilizarla para nuestra trayectoria profesional. Yo soy fundador de Red Agenda 2030 MX y más recientemente también hemos abierto un espacio de diálogo y de plataforma para compartir conocimiento que se llama IPSOG. Pues les invitamos a que nos busquen en nuestras redes sociales. Bueno, un poco motivado de experiencia personal con respecto a cómo trabajamos la Agenda 2030 en el gobierno municipal de Tizayuca en el periodo de 2020-2024, pues surge esta inquietud justamente de poder compartir nuestra experiencia y creo que de una forma muy práctica, pues puede ser a través de una presentación justamente, esperando que sea muy breve y muy precisa a lo que quiero yo contribuir y compartir como una experiencia, esperando que puedan ustedes encontrar la utilidad y que puedan pues llevar a cabo algunos de los tips y recomendaciones que van a ver a continuación. Pues yo creo que lo primero es comenzar pues respondiendo a, bueno, ¿y quiénes son los que pueden promover la Agenda 2030? Pues en realidad todos podemos promover la Agenda 2030. De hecho, la idea es que todos los ciudadanos nos involucremos. Y cuando digo todos, me refiero a los que forman parte del sector empresarial, a los académicos, a los servidores públicos y desde luego aquellos que formamos parte de las organizaciones de la sociedad civil. Todos debemos de involucrarnos o deberíamos de retomar la Agenda 2030 y a través de acciones pues muy precisas, muy básicas a lo mejor, como pudiera ser a lo mejor pues cuidar nuestro entorno verde, ¿no? Si tenemos un jardín, bueno, pues tratar de pues implementar alguna cuestión como de huerto urbano, pues ser conscientes de cómo consumimos em, el agua, nuestro consumo en cuanto a las compras que hacemos, ¿verdad? A veces creo que se pueden tomar medidas muy básicas, pero que sin duda contribuyen a los objetivos y a las pretensiones de la Agenda 2030. Entonces todos podemos participar. Realmente creo que la invitación de la ONU es que todos nos involucremos y al ser 17 objetivos del desarrollo sostenible, bueno, pues de momento, de entrada pudiera ser como muy abrumador, son muchos temas. La recomendación es que tomemos un objetivo y con el que más nos identificamos de acuerdo a nuestro ámbito de acción. A lo que nos dediquemos, seguramente nos identificamos con uno en particular. Es la idea, que tomemos uno y nos aboquemos a acciones promoviendo un solo objetivo del desarrollo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que atender cuando entramos a este mundo de promotores voluntarios de la ONU? Pues lo primero es estudiar ciencias sociales. Como saben, dentro de esta, digamos, dimensión de las ciencias, de este gran círculo de las ciencias, podemos encontrar a otras, que son economía, sociología, ciencia política, y entonces podemos entender que es, pues realmente son muchas ciencias las que tendríamos que nosotros estar, pues al menos con los conocimientos más básicos de cada una de estas, porque cuando nosotros nos adentramos a la Agenda 2030, la cual es para el desarrollo sostenible, pues se hace necesario entender qué es desarrollo sostenible. A grandes rasgos es un modelo para el desarrollo. Es lo más acabado que como humanidad hemos construido de la mano de la ONU, y el desarrollo sostenible no es otra que lo que es la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Entonces ahí es donde vemos entonces la necesidad de tener conocimientos previos adquiridos respecto a las ciencias sociales, porque en la medida que nosotros tengamos esas nociones básicas, vamos a tener esa facilidad de poder entender qué es la Agenda 2030, de dónde viene, cómo ha sido su evolución,
más allá del antecedente de los objetivos del milenio, que siempre se hace esa referencia, ¿no? Decir, bueno, el antecedente inmediato de la Agenda 2030 son los objetivos del milenio. Sí, pero ¿qué hay más atrás? ¿Cómo la ciencia y todos los que han aportado al desarrollo del concepto de desarrollo sostenible, pues cómo fue la evolución, de dónde viene el término? Entonces, la recomendación es que nos aboquemos por nosotros mismos a leer libros sobre estas ciencias sociales. Y bueno, pues la Agenda 2030 son 169 metas y tiene una batería de más de 200 indicadores de impacto. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando de la necesidad de conocer las transformaciones. Y una transformación, creo que la más apremiante es la reducción de los pobres extremos. Ese es un indicador de estos 200 que tiene la Agenda 2030. Ahora, eh, la Agenda 2030, pues hay muchos materiales que se han desarrollado. Realmente creo que hay bastante literatura, yo diría, ¿no? Y algunos son como libros, otros son guías, otras son manuales de implementación. Y creo que las que son más convenientes que tengamos ahí como en nuestro escritorio, ¿no? En el cajón, en el primer cajón de nuestro escritorio, sin duda son las guías de implementación de la Agenda 2030 del PNUD México y la GIS México, porque estas son las dos entidades que, digamos, pues han contribuido y son como los referentes. Y son informaciones, digamos, oficiales y es a los que tendríamos que en un primer momento, pues, hacer alusión. También, pues desde luego hay otras publicaciones del gobierno federal, de diversas agencias de la ONU, inclusive materiales muy útiles de otros gobiernos, no sé, organizaciones de la sociedad civil de otros países que también resultan ser muy útiles. Sin embargo, la recomendación es que siempre acudamos a las fuentes oficiales. Ahora, en esto del autoaprendizaje es importantísimo explorar y hacer todo lo posible por conocer, bueno, cuáles son los casos de éxito de implementación de Agenda 2030 en los municipios. Como sabemos, los municipios, los gobiernos municipales, pues son los más cercanos a la ciudadanía. Entonces, la acción local es a lo que nos invita la Agenda 2030. Es una agenda global, pero se tiene que implementar en lo local. Entonces, es muy importante que hagamos una investigación sobre cómo le están haciendo o le han hecho otros municipios en otros países. Y no solamente en el actuar de los gobiernos, sino cómo sociedad civil se ha involucrado con la Agenda 2030 para implementar y resolver algunos problemas locales. Eso es muy importante. Y eso es parte del autoaprendizaje, lo tenemos que hacer. Nos va a servir, nos va a dar las bases para que cuando tengamos que hacer alguna presentación, hacer referencia a pues justamente a las buenas prácticas, pues tengamos los elementos y los conocimientos. Y desde luego, pues otra recomendación que creo que a veces creo que se nos olvida como mexicanos es que tenemos que leer las biografías de esos grandes hombres, hacer una revisión de nuestra historia. Leer las biografías es importantísimo. Ha habido gente que ha contribuido enormemente a la vida pública, que ha contribuido a las buenas causas, gente de las luchas sociales, que ha contribuido a los derechos humanos, al avance de la agenda climática, en fin. Y a veces creo que no hacemos un reconocimiento justo a las trayectorias. Entonces es muy importante detenernos a veces y leer las biografías de los personajes que ustedes quieran, de políticos inclusive, eso es correcto. Ahora, la Agenda 2030, como decíamos, pues es una agenda global, tiene alcance internacional y solo por eso tiene entonces amplias posibilidades para traspasar fronteras. Así es como debemos de entender
a la Agenda 2030 para el tema que estamos abordando en esta presentación. Se trata de encontrar el beneficio, los alcances, el potencial que tiene dedicarse a la Agenda 2030. Ahora, en este sentido de irse creando esta trayectoria, pues es muy importante la generación de evidencias. Y las evidencias no son otra cosa más que las fotografías y la documentación de todas las acciones que hagamos. Todo esto implica entonces un trabajo de escritorio. Hay que ir teniendo ese cuidado de las fotografías, de almacenarlas correctamente en carpetas para que todo esté ordenado y que cuando nos sean requeridas para alguna cosa de justificar algo o cuando tenemos que pues elaborar una presentación, justamente pues tengamos todo en orden. Y las evidencias son importantes que se capturen haciendo uso justamente de la iconografía de los ODS. Por eso aquí le estamos poniendo el pin es importante, el logo es importante y el cubo es importante. Ojalá que todos tuviéramos un cubo grandote, el que nos haya gustado más y el que hayamos adoptado, porque es importante tenerlo presente siempre y que nos acompañe en todas nuestras presentaciones. Entonces, como podemos ver, las evidencias pues tienen que ver con las participaciones como conferencistas, fotografías donde nos estén entregando un reconocimiento. Se vale también fotografiarnos con personalidades del ámbito académico y por supuesto, como ya decíamos, las conferencias y las ponencias son muy importantes. Bueno, con respecto a lo que es el LinkedIn, como seguramente ustedes saben, de todas las redes sociales, pues esta, digamos, es como la que tiene ese como aspecto, ese carácter como formal, ¿no? Y entonces, pues ha crecido mucho esta red, esa es la realidad, cada vez se ha llenado de más funciones, no sé, antes era simplemente como, pues subir ahí algunas cosas de nuestra trayectoria. Ahora creo que ya es igual una red social como Facebook, porque ya mucha gente postea cosas de su vida cotidiana, entonces ya como que traspasó esa cosa muy cuadrada donde nada más se valía que pues sube donde estudias o donde estudiaste, tus aptitudes y la bolsa de trabajo que o las vacantes que se publican, pues también eso es algo que caracteriza todavía a LinkedIn, pero ya se ha vuelto un poco más, digamos, abierta inclusive. Antes estaba como, si uno quería mantener su perfil cerrado, pues le ponía el candadito, algo así como en Twitter, pero creo que ahora ya es más abierto LinkedIn y los usuarios ya se sienten más cómodos de compartir, pues, dónde estudiaron, y dónde han trabajado. De hecho, las empresas hoy día pueden también hacer sus perfiles de empresas en LinkedIn y entonces todo se vincula, ¿no? Esto también pues podría ser como pues tener algunas implicancias, ¿no? En el sentido de que ya cualquier gente entonces puede saber pues de dónde venimos, cuál es nuestra trayectoria, ¿no? Entonces, todo está conectado, porque inclusive hasta los logotipos de las universidades y de las empresas, pues ya también están ahí, entonces aparecen en nuestro perfil. Entonces, es de verdad algo que ya se ha abierto bastante. Sin embargo, LinkedIn sigue siendo referente para lo que para lo que tiene que ver con vacantes y con reclutamiento. Entonces es conveniente, como lo mandatan los lineamientos, ¿verdad? Las recomendaciones de los currículums, pues subir una foto con la que uno se sienta a gusto. Pues hay quien dice que pues tiene que ser algo de traje, muy formal, pues para si estás algún día solicitando algún puesto, pues te vean muy formal. Pero desde mi punto de vista creo que entre más relajado nos veamos en nuestra foto de perfil, es creo que lo más conveniente en el sentido de que se crea confianza. Creo que no se trata de fingir, se trata de ser natural y justamente eso se nota cuando uno sube una fotografía más familiar. Entonces, LinkedIn lo que digamos, nos permite es que tengamos hasta 100 aptitudes.
Entonces podemos hacer uso de hasta 100. Eso ya depende de cada uno, pero creo que con que nosotros mismos nos pongamos 20 aptitudes, creo que es suficiente, pero insisto, todo depende porque tiene que ver con una cuestión también de búsqueda de empleo. Cuando se está buscando empleo, bueno, pues uno quiere tratar de encajar en la mayor cantidad de las opciones. Entonces, bueno, esto queda libre. Desde luego yo no podría determinar un número en concreto, ¿no? Pero bueno, entonces en LinkedIn pues hay que ser honesto, ¿no? Como digo, finalmente ya todo está conectado y entonces pues lo más conveniente es desde luego pues mostrarse con honestidad y manifestar, bueno, pues mis estudios los tuve en cierto lugar y si hay cosas que subir que se puedan como, pues no presumir, pero que sean como, ya saben, la constancia, el reconocimiento de algún taller importante, pues hay que subirlo. Pero siempre, pues todo con honestidad, no inventarse cosas porque eso desde luego en algún momento va a brincar, porque cuando vinculemos nuestro CV de LinkedIn con alguna vacante, pues nos pueden inclusive, o sea, se puede ir el dato falso si es que lo subimos y cuando nos pidan la justificación, pues resulta que no lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ser honesto es muy importante. Entonces, de manera, digamos, interna en nuestros archivos, es conveniente tener un Excel donde tengamos todos los constancias, donde tengamos el nombre de la constancia, la fecha en que se emitió, quién la emitió y no sé, datos importantes también de los trabajos. A veces, pues, si hemos tenido una trayectoria de muchos trabajos, pues conviene igual tenerlos en un Excel con las fechas precisas de cuándo ingresamos y cuándo salimos y no sé, hasta quiénes fueron nuestros jefes inmediatos y los datos de esos jefes inmediatos como correo electrónico, todo eso es por referencias y créanme que cuando se tratan de vacantes, pues digamos, de rigurosidad en los requerimientos, pues todo ese tipo de informaciones se solicita. Entonces, si tenemos desde el principio la previsión de tener un archivo de Excel donde tengamos un tabulado con todas estas informaciones, nos va a ser más fácil llenar formularios. Y así lo mismo con las escuelas, cuando iniciamos clases y cuando concluimos. Y el tema de los talleres y las capacitaciones es muy importante, los diplomados son muy importantes. Hay que tratar de tener diplomados que sean útiles, que sumen al perfil que queremos tener. Puede ser que haya temas muy interesantes, pero que a veces brincan un poco, que no son muy coincidentes con lo que nosotros estamos o con lo que nosotros pretendemos o ambicionamos como carrera profesional, ¿no? Entonces, hay que subir solamente las informaciones que consideremos útiles. Y bueno, como les decía, pues el LinkedIn ya se ha abierto bastante y ahora permite postear, publicar, pues lo que nosotros queramos, pues solamente decir que cuando sea algo relevante, pues sí vale mucho la pena. Subir, por ejemplo, la fotografía donde estamos dando una presentación, ¿no? Como ponentes o capacitadores, pues eso es muy bueno. Y LinkedIn también lo que permite, a diferencia del desorden, digamos, que se tiene en Facebook, ¿no? Donde a veces ya está la familia, pero también están los amigos del trabajo y bueno, es todo un lío. Creo que LinkedIn lo que tiene es que hay personas muy relevantes, pues vamos a llamarle personas VIP de los diferentes ámbitos, desde los académicos más prestigiosos hasta los empresarios también más prestigiosos están en LinkedIn. Prácticamente todos tienen su perfil y eso creo que es muy útil para todos, para todos. Ahora, ¿qué rutas se pueden seguir con el tema de la Agenda 2030? Bueno, yo planteo dos. Uno es el voluntariado de acción, que es algo que se entiende que no hay una remuneración. La propia Organización de las Naciones Unidas promueve el voluntariado
y que tiene que ver con pues retomar lo que ya establece la campaña permanente de promoción global por los ODS, lo que se abrevia como Act for SDGs, o pues sí, lo que sería en español como Acción por ODS, ¿no? Esto es importante, ya es una plataforma y entonces creo que es lo más conveniente que leamos de qué se trata esta campaña y nos apoyemos justamente de esa iniciativa. Ahora, pues la finalidad del voluntariado es mostrar cercanía con las personas, promoviendo los objetivos del desarrollo sostenible. Realmente esa es, em, pues, la ruta como más fácil, ¿no? O sea, em, pues promover, comunicar, socializar, acercar los ODS a la gente común. Entonces, eso es una buena contribución. Es muy sencilla, no requiere de inversión de ningún tipo y más bien de lo que se trata pues, es de tener mucha actitud para hacer ese tipo de acciones. Y luego pues tenemos que buscar de preferencia pues un grupo que ya esté dedicado a los objetivos del desarrollo. En nuestro caso pues yo podría invitarlos, ¿verdad? A que se acerquen a nosotros en Red Agenda 2030 MX, pero también está My World México. Se han abierto algunos hubs SD Edge en algunas universidades, así los pueden encontrar como hubs. Y desde luego, pues la red de promotores por los ODS en su representación en México. Después en la otra vertiente de rutas a seguir, pues es la vida profesional. O sea, se pueden conjugar ambas. Eh, Puede ser solamente voluntariado, si así lo quieren, pero creo que también sumaría bastante y se complementa perfectamente que la otra ruta de vida profesional y que es lo que hemos estado comentando en láminas anteriores, pues también se vale y eso es el otro camino que se puede seguir. Es decir, apoyarse de la Agenda 2030 y de todas las contribuciones que hacemos como una trayectoria inclusive académica, solo que para esto tenemos que entonces generar pues un producto académico, que en este caso son los famosos artículos, que no son artículos de una revista cualquiera, me refiero a artículos académicos que como ustedes saben pues son rigurosos y entonces ya estamos hablando de otro nivel. Y también creo que la vida profesional tiene que ver con la generación de buenas relaciones. La Agenda 2030 abre puertas, el PIN de los ODS abre puertas. Te van a recibir siempre. Y entonces es una buena forma de mantener buenas relaciones. Tenemos entonces también que las colaboraciones como prestatarios de servicio social, pues son, digamos, esas oportunidades que es como un trabajo no remunerado, el servicio social, pero hay que dejar buena huella. Esa buena huella me hace pensar, por ejemplo, en un proyecto que hayamos dejado algo bien hecho, por ejemplo, puede ser unos lineamientos, a lo mejor si no había una red social para la empresa a donde nos invitaron a participar, bueno, pues dejarle su red social bien conformada, no sé, aportaciones que dejen algo y que sean útil y que a ustedes les pueda funcionar para que después lo puedan comentar en su currículum como una colaboración y que ustedes aportaron y que dejaron ahí, pues ahora sí que para el uso de la organización. También creo que hacer un libro, pues esto ya es algo muy, muy ambicioso, pero pues ahí a quien se le da perfectamente, ¿verdad? O sea, son personas que tienen la habilidad y pues hay casos en los que jóvenes han escrito libros y creo que esta también es una forma de poder dejar un legado. Publicaciones académicas, pero hacer un libro no necesariamente académico también puede ser algo muy importante que sume a nuestra vida profesional y desde luego pues la presencia ahí se me fue una letra, una disculpa, pues la presencia en medios de comunicación, eso es importantísimo, tener pues participación en espacios de comunicación, no sé, alguna entrevista que nos
puedan invitar en alguna estación de radio o un mini corto. Todas esas cosas, pues también las podemos después adjuntar como evidencias. Ahora, sobre el uso de la iconografía, pues aquí sí hay reglas, no son nada difíciles de atender y las podemos encontrar en el sitio oficial de la ONU. Y solamente comentar que los objetivos del desarrollo, pues es conveniente que los imprimamos en opalinas, se pueden imprimir en playeras, en tazas, etcétera. Y todo eso es parte de esta dinámica muy importante de la difusión. Y bueno, pues es muy recomendable usar el PIN siempre que nos presentemos públicamente. Hay que portarlo con orgullo y con mucho respeto a lo que significa, pues obviamente, la Agenda 2030. Y pues si hay la posibilidad de hacerse un cubo de tamaño pequeño o los 17 cubitos y pues trasladarlos en cada una de nuestras presentaciones, eso sería genial. Y bueno, pues la iconografía oficial se puede asociar a nuestro logo de nuestra organización, pues siempre y cuando pues se mantengan como, o sea, no combinarlos en el sentido de hacer como cosas extrañas, sino pues mantener las figuras y las dimensiones correctas, eso es válido. Y bueno, como un caso de ejemplo de cómo pueden ustedes buscar oportunidades laborales en el gobierno, pues yo tengo la experiencia, como les decía, de la sociedad civil, pero recientemente pues hemos estado también involucrados con el gobierno municipal de Tizayuca y que, bueno, es lo que a mí me motiva de alguna manera y me da los elementos de poder presentarme con ustedes y poderles decir, claro que se puede dejar un legado, claro que podemos apoyarnos de la Agenda 2030 para nuestra carrera profesional. Yo tuve la fortuna de ser el coordinador de Agenda 2030, una oficina que se creó de dedicación exclusiva para poder implementar la agenda en la administración pública municipal. Creamos para esto un plan Tizayuca 2030 que fue del interés de la presidenta de este municipio y que lo aprobó y a raíz de la presentación de este proyecto, pues se dio lo demás. Creé también un reglamento para la Agenda 2030. Esta es una gran aportación que suma a mi currículum, lo mismo que la creación de un subcomité de Agenda 2030 que, como ustedes saben, la Agenda 2030 necesita de un órgano de seguimiento e instrumentación. Los invito a que investiguen ese término en el documento del PNUD. Asimismo, le dimos al municipio de Tizayuca su primer informe subnacional voluntario. Este es un documento importantísimo. Es algo así como la máxima aportación que puede hacer un gobierno que dice que está trabajando en la Agenda 2030. Pues yo tuve el honor de representar al municipio de Tizayuca, em, pues ahora sí que entregando, presentando, socializando este documento, que fue, pues, teníamos dudas, debo de ser honesto, en realizarlo, pero al final lo hicimos y creo que resultó muy positivo. Ahora Tizayuca les puedo decir que ya está en el radar de los municipios ODS. Este documento ya está en los repositorios de la ONU y puede ser consultado pues prácticamente por todos los que están interesados en los temas de implementación de Agenda 2030 en lo local. También otra de mis aportaciones como coordinador de la Agenda 2030 fue la puesta en marcha, el diseño y puesta en marcha de una plataforma tecnológica de los 49 indicadores que definimos para el municipio y bueno, nuestros resultados, lo que nosotros aportamos a lo largo de casi 4 años, quedó plasmado en el último cuarto informe de la presidenta de este municipio. Entonces, ya para ir como cerrando, concluyendo, ¿qué beneficios tiene tratar la Agenda 2030 como parte de nuestro quehacer profesional y para lo de la trayectoria? Bueno, pues como servidor público ya vimos que sí hay posibilidades y en la empresa privada también, desde luego, las áreas de responsabilidad social existen en las empresas privadas y también ahí tenemos nosotros
pues esa posibilidad, o sea, poder llegar a las empresas ofreciendo un proyecto eh, ambiental, ¿no? O un proyecto que tenga que ver con la agenda, a lo mejor no tan particular, pero que aborde algunos objetivos del desarrollo, por ejemplo, lo que es la equidad e igualdad de género, ¿no? Que también son políticas que no son solamente para los gobiernos, sino para todas las organizaciones. Y entonces hay oportunidades de poder presentarnos como voluntarios o como expertos en Agenda 2030, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la agenda entonces se vuelve un tema de especialidad. Hay muy pocos que pueden referir ser conocedores de Agenda 2030. O sea, si uno hace como un mapeo de, a ver, quiénes son los expertos jóvenes de Agenda 2030, les puedo asegurar que nos vamos a encontrar a muy poquitos perfiles. Y pues es cierto que hay una necesidad, yo diría que sí, pero bueno, cuando uno habla de especialidad de Agenda 2030, pues sí, pareciera que lo limitamos, aunque bueno, sabemos que hay muchos jóvenes que abordan muy bien y extraordinariamente los temas ambientales, eh, pero hablar de la Agenda 2030 es realmente una especialización, una especialidad, si lo entendemos desde el punto de vista de la implementación en un gobierno local, pues se vuelve todavía más especializado de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, pues eso es solamente algo que le toca a cada uno de ustedes reflexionar. Está también el asunto de la generación de contactos, o sea, les decía que la Agenda 2030 nos abre puertas. Somos bienvenidos los que nos dedicamos a este tema en todos los lugares. Y los contactos que podemos generar, pues no solamente se queda en nuestra ciudad, sino que podemos tener al alcance inclusive del gobierno federal, tener ese contacto directo con funcionarios públicos de alto nivel, y si vamos más allá, si tenemos la oportunidad de viajar a la ONU en los eventos de la Agenda 2030, pues ahí también se presta bastante para lo que se conoce como el networking, lo cual pues eso va a trascender para toda la vida. Son contactos, amistades, inclusive que se pueden generar a la distancia, manteniéndose a la distancia con personas de otros países. Entonces, ese es también, yo lo veo como un beneficio de trabajar con la Agenda 2030, y desde luego, pues al ser la agenda una agenda global, pues es eminentemente internacional. Tenemos también entonces posibilidades de buscar espacio en organizaciones donde se quiera tratar el tema de la internacionalización. En el caso de los gobiernos es internacionalización de los municipios. En el caso de las organizaciones, también las empresas, pues siempre tienen ese como esa ambición de que su empresa pues tenga esa presencia internacional. Entonces ahí también nosotros tenemos esa oportunidad laboral. Y bueno, pues las recomendaciones. La Agenda 2030, hay que estar enamorado de la Agenda 2030. Alguien en algún momento me mencionó, me dijo, Erwin, es que para trabajar la Agenda 2030 tienes que estar enamorado de la Agenda 2030. Y eso es una realidad. Y también es una realidad que la Agenda 2030 se debe comunicar con alegría, porque si no, no cuenta. La Agenda 2030 hay que comunicarla así. Y eso de transmitir alegría, pues tiene que ver con estar enamorado de la agenda, ¿cierto? Y bueno, otra recomendación es que no podemos o no es recomendable pues asociar nuestra labor voluntaria, ciudadana de los ODS con la vida política. No es conveniente asociarla a un partido político, entonces, y desde luego, pues tampoco a ningún político o servidor público, salvo que existan justificadas razones derivado de convenios o acuerdos de colaboración de gobierno-ciudadanía, pues que se puedan establecer, ¿no? O gobierno-ciudadanía-academia. Salvo esas consideraciones, creo que es mejor, es muy conveniente mantener esa vida como voluntaria de ciudadano,
pues un poco distante, digamos, de los políticos. Otra recomendación es la carpeta de evidencias, que ya les dije, en orden cronológico. Hay que ser muy ordenados, establecer un perfil en redes sociales, pro Agenda 2030. Tú eres promotor, tú tienes que mostrarte honesto, es lo que habíamos ya dicho. Y bueno, pues hay que participar efusivamente en congresos, foros y seminarios, formarse de una trayectoria académica y desde luego ayuda bastante a hablar inglés porque cuando se presenta la oportunidad de viajar a la ONU, por ejemplo, o de poder establecer comunicación con otros liderazgos juveniles o no sé, personas que sean de otros países y que como sabemos pues es el idioma inglés, el lenguaje universal, es el lenguaje de la ciencia, pues entonces no tenemos otro remedio, amigos, que pues capacitarnos, ¿verdad? O sea, hay que serle así, no queda de otra, ¿verdad? Hay que promover estos temas de forma muy vigorosa, pero pues siempre con ese sentido de ir más allá, de darle ese como toque que lo tiene la Agenda 2030 de lo internacional. Entonces, pues creo que esa fue toda mi presentación, esperando que haya sido de utilidad para ustedes. Pues yo hasta aquí la dejaría y esperando que pues podamos seguir en comunicación. Estamos en las redes sociales, me pueden encontrar como Erwin Medina y pues estamos a sus enteras órdenes. Les agradezco mucho.